¿se puede conseguir un muy buen cuerpo únicamente trabajando los movimientos que dijimos? ¿O necesitas agregar algo más, el que quiere ir por el lado de la estética y además competir en el streetlifting? ¿Cómo llevan el tema de alimentación, nutrición? ¿Cómo se maneja eso? Considero que es uno de los deportes que está mejor balanceado porque tienes patrones de tracción, patrones de empuje. Diferencias entre el streetlifting, el powerlifting y el weightlifting o levantamiento olímpico también. El streetlifting es el menor de los tres hermanos y el que más está aprendiendo de las dos mayores disciplinas. Bien. Si quieren una disciplina que te dé una fuerza brutal, descomunal, un físico de dios griego y además sea fácil de practicar con pocos recursos, lo pueden hacer en cualquier lado, este video para vos y estamos hablando del streetlifting. Y para eso le traje al número 1 de Argentina, una persona que sabe muchísimo de esta disciplina, para darles toda esta información. Tommy. ¿Todo tranqui? Bienvenido, hermano. Estamos con los pibes para hablar un poquito de streetlifting, que es un deporte de que un poquito entiendo, más o menos. Me manejo, Ahí. más o menos. Pero bueno. Bien. ¿Qué es el streetlifting? El streetlifting principalmente es una disciplina que deriva de la calistenia, de ahí viene el nombre, que después no podemos discutir de eso porque genera incluso polémica el propio nombre a veces, que lo que busca es el máximo rendimiento, bien sea a repeticiones o a fuerza máxima, en los básicos de calistenia. Dominada, fondos, muscle up, sentadilla, pistol, y tiene diferentes sistemas de competición. El más popular hoy en día es el RM, donde buscamos una repetición lo más pesada posible. Bien. Entonces son 4 movimientos y en el estilo de fuerza buscamos el que levante más peso. Exactamente, el que levante más peso, típico esquema de competición similar traído de la halterofilia, traído del powerlifting. 3 intentos o una repe, el que levante más pesado de cada categoría, se divide en categorías por género y peso, ese que gana, ahí se calculan los puntos. Perfecto. Es un deporte que está haciendo furor en el resto del mundo y recién está llegando a Argentina. ¿Hace cuántos años se conoce en Argentina? En Argentina está, desde que empezó la asociación, más o menos las primeras competencias, en realidad incluso antes de eso. Las primeras competencias en Argentina fueron más o menos en 2018-2019. Bien. Se puso muy de moda a nivel mundial, en Europa empezó hace como 10 años. Y a nivel mundial se puso muy de moda en el último año por una movida que hizo una federación o una competencia que se hace en Europa, que es el Mundial. Al organizar clasificatorios y mucha movida de marketing, ganó bastante más visibilidad últimamente. Perfecto. Una pregunta interesante. ¿Vos qué opinás? ¿Se puede conseguir un muy buen cuerpo únicamente trabajando los movimientos que dijimos? Muscle up, fondos, dominadas, sentadilla. ¿O necesitas agregar algo más, el que quiere ir por el lado de la estética y además competir en el streetlifting? El que quiere ir por el lado de la estética y competir, se puede tranquilamente, solo hace falta ver a los campeones mundiales, que están uno más rajado que el otro. No hay uno solo que no esté muy zarpado. E incluso yo tengo casos de, porque yo hablo mucho con entrenadores y atletas de afuera, que conozco atletas que solamente hacen los levantamientos básicos y tienen un cuerpo envidiable. Entonces, no solamente se puede, sino que es casi inevitable llegar al alto nivel sin un buen físico. Perfecto. Entonces, el rendimiento y el físico van a ir de la mano. Es una muy buena opción, como les dije. Con muy pocas herramientas se puede empezar a entrenar. No es los requerimientos para empezar a competir o a entrenar son muy básicos. Sí, yo tengo gente que entrena en su casa con una barra colgada de la pared, 2 anillas y 3 discos. O sea, exactamente. La inversión es lo muy, ideal es muy encontrar mínima. un gimnasio con buenas instalaciones, como donde nos encontramos ahora. La cucha pero de Álvarez Thomas. la cucha no es la cucha de Villurquiza. Está Saludos al increíble. perro Zampó. Sí. Pero se puede hacer casi desde cualquier gimnasio o incluso desde una plaza si sos capaz de llevarte los discos. ¿Sí? Tranquilamente. Bien. Y otra cosa que se reconoce mucho a los atletas de streetlifting es que tiene un porcentaje de grasa bastante bajo. Y Más sí. o menos, ¿cómo llevan el tema de alimentación, nutrición? ¿Cómo se maneja ese asunto? Claramente, el que pretende ser un atleta de alto nivel tiene que llevar un buen entrenamiento con un buen profesional, pero la característica de los porcentajes de grasa bajos, a diferencia de otros deportes de fuerza, donde a veces vemos atletas muy grandes y no precisamente magros, es que acá no estamos levantando algo, nos estamos levantando nosotros con peso. Eso hace que la grasa básicamente sea un lastre inútil en nuestro deporte. Entonces, si bien es verdad que un mínimo de grasa tienen que tener para rendir energéticamente, para no lesionarse, la gran mayoría de atletas van con un porcentaje de grasa relativamente bajo para entrar en categoría lo más justo posible, que eso ya es una cosa estratégica, y porque la grasa en sí es un lastre que no te sirve y que no te suma. Preferible sacarse 10 kilos de grasa, ponerlos en el cinturón y sumar 10 puntos más por ejercicio. Entonces, es un deporte que, fíjense, todo el tiempo mezcla estética y rendimiento. Vos no metés un superávit calórico o un volumen muy zarpado, porque es lo que dice nuestro compañero, que vas a tener un lastre inútil completamente. Entonces, la dieta se lleva fina y se va manteniendo ahí un porcentaje de grasa todo el año
relativamente magro, obviamente Claro. en algún momento van a subir un poquito más, en algún momento bajar un poco No, más. encima el street lifting, a diferencia de otros deportes de fuerza, la subida y bajada de peso es mucho más complicada. Porque en la mayoría de deportes de fuerza, peso más, levanto más. Acá no. Acá peso más, levanto más en empujes y menos en tracciones. Peso menos, levanto menos en tracciones y más en empujes. Entonces, ese juego del vaivén hace que tengas que regular mucho más tu subida y bajada de peso. Si no se te descompensan los movimientos. Y una cosa, ¿qué opinas del balance que tiene el street lifting? ¿Te parece que está perfectamente balanceado porque tiene 3 movimientos dominantes de superior y uno de sentadilla, pero la sentadilla suele ser bastante pesada y mueve bastante carga? ¿O te gustaría que esté distinto balanceado? En el sentido del total, del nivel competitivo o para el físico. Para el físico. Cada. Considero que es uno de los deportes que están mejor balanceado porque tenés patrones de tracción, patrones de empuje y patrones de empuje de pierna. También está el tema de que mucha gente piensa que la sentadilla es solo empuje de pierna. Y no, la sentadilla involucra mucho más músculos, hay diferentes estilos de sentadilla, Sí. que esto es algo que mucha gente desconoce. Aparte de esto, el tema del trabajo de sentadilla también ayuda mucho con el trabajo de estabilidad. El único músculo que solemos tener de adorno a los street lifters son los paravertebrales. Ok. Porque no tenemos ningún tipo de ejercicio de bisagra de cadera en lo competitivo. Después, por fuera de eso, en accesorios, vos podés poner el ejercicio que más te guste y siempre se busca que en un deporte de fuerza donde trabajamos tantos ciertos patrones específicos, buscar utilizar accesorios que trabajen las compensaciones de estos músculos. Los paravertebrales, la espalda alta, los antebrazos, porque si no, es el eslabón débil que se termina partiendo. Bien. Una pregunta clave para que la gente que nos está viendo lo entienda y lo compare con capaz deportes que ya tienen más conocido. Diferencias entre el street lifting, el powerlifting y el weightlifting o levantamiento olímpico también. ¿Qué dirías que nos caracteriza a nosotros de esos otros deportes? Ahí yo siempre digo lo mismo. La diferencia son los ejercicios, pero cambiando los ejercicios cambia todo. Bien. ¿Por qué? Vos podemos decir que son 3 deportes de fuerza. Los 3 buscan lo mismo. Sí. A grandes rasgos, entonces los entrenamos igual. No, porque cada ejercicio tiene sus necesidades. Por ejemplo, en el powerlifting se sabe que el peso muerto se trabaja con poca frecuencia, el press banca con bastante más alta y la sentadilla es un punto medio. Bien. En el street, la alta frecuencia sería la dominada, la frecuencia media sería el fondo, la frecuencia media sería la sentadilla. El más se puede trabajar, hay diferentes personas que trabajan o muy abajo o muy arriba, pero cambian solo los ejercicios, pero cambia todo. Bien. Entonces tenés que Bien. darle otro tipo de atención al entrenamiento. Se pueden combinar, conozco gente que los combina, tanto halterofilia como street lifting o powerlifting, el último es más común de ver, pero al nivel planificación, cada deporte es un mundo. Perfecto. O sea, se podría decir que están dentro de las mismas familias, pero cada uno tiene Son su disciplinas particularidad. hermanas. Está Sí. el hermano mayor que es el weightlifting, que es el más antiguo de todos, Sí. del que el powerlifting le robó muchas cosas a nivel competitivo, a nivel planificación, y del que nosotros ahora le robamos. El street lifting es el menor de los 3 hermanos y el que más está aprendiendo de las 2 mayores disciplinas. Bien. En lo personal me parece un deporte súper balanceado, me parecen los movimientos muy interesantes, entonces realmente es un deporte que si tienen la chance, pruébenlo, porque es desafiante, es interesante y se puede ver los progresos relativamente rápido al principio. Después obviamente a medida que vas avanzando, Se son más complica. lentos y más a cuenta gota y más necesitas saber programar y planificar bien, pero la verdad que los primeros momentos... No, y aparte, a diferencia de la calistenia, el progreso es tangible. Porque, salvo que vayas con una escuadra a la plaza, no vas a saber cuántos grados más de extensión de cadera tenés en un front lever para saber si mejoraste o no. Acá es, levantabas 5, ahora levantás 10. Listo, mejoraste. Progresaste. Entonces, es al hermoso. ser tanto más tangible y más simple progresar en un principio, lo que decía él, la verdad es un deporte muy ameno para los que lo quieran probar. Y muchos creen que tienen que tener mucho nivel para poder hacerlo, pero igual no es una realidad. No hace falta que tengas 15 muscle ups para hacer dominadas con peso. Obvio. Entonces, te animo a que, incluso sin cinturón, con una soga, con un disco, en tu gimnasio, en tu plaza, empieces a probar de lastrar los movimientos, porque es algo que la verdad que es muy lindo y no solo lindo, te va a ayudar mucho en ganancia de fuerza, ganancia de hipertrofia, si tus objetivos son los estáticos, las skills, entonces es una muy linda disciplina. Y después si querés competir ya es hermoso, pero esa es otra discusión. Bien. ¿Algún requerimiento básico que la gente que nos puede estar viendo tenga idea para cómo empezar? Si no puedo hacer más el ¿puedo empezar en el streetlifting? Yo me saqué más el para los 2 años de competir, Ok. Entonces no es un requisito... no necesariamente. Ok. Mucha gente piensa que tiene que tener mucho nivel para empezar a lastrar. Está bueno tener una base, yo no te recomendaría empezar a lastrar si no puedes hacer 3 dominadas sin peso, Bien. pero es bastante más fácil de lo que se cree acceder a este deporte. Lo que yo más le diría, lo que le digo siempre a los principiantes cuando apenas quieran empezar,
Vean el tema de las técnicas, porque no es lo mismo, el fondo es el más característico, después el resto de movimientos tienen sus mañas, pero el fondo es donde más se ve. La técnica del street lifting, la técnica del gimnasio y la técnica de la calistenia son diferentes. Bien, perfecto. Y ahí es donde más suele haber molestias por trabajarlo mal. Entonces, ¿querés empezar en el street lifting? Aprender a hacer fondos de street lifting. Hay muchos videos en internet, hay tutoriales, hay un montón de información, pero empezá con una muy buena base técnica. Porque si vos haces cagadas técnicamente durante mucho tiempo, el día que las quieras solucionar vas a tardar más. Y paciencia. Es un deporte donde más no es mejor, mejor es mejor. Entonces, no quieras hacer todo de una, anda poco a poco, siguiendo tu ritmo. Otra pregunta interesante es, ¿algún tip que puedas dar a la gente que nos está viendo para sacar el muscle up? Porque es un movimiento que se ve muy bien, es atlético, es estético, es algo que todo el mundo le gustaría tener. Principalmente tres cosas. La primera es que mucha gente cree que la dominada y el muscle son hermanos. Okay. Son más bien primos. Bien. Tienen cosas en común, no son tan transferibles como se creen. Entonces, primero trabajar la dominada para el muscle up. ¿Qué significa? Trabajar una dominada alta, una dominada en la cual busques que el codo siempre quede en la misma línea que el torso, que el hombro pase por arriba de la barra, con un poco de balanceo. Acostumbrate al timing y el ritmo del muscle, que si querés después mostramos un par. Perfecto. Primero eso. Segundo, enfatizar el trabajo de potencia por sobre el trabajo de fuerza. Esto ya es más complicado de explicar, pero la fuerza y potencia es lo mismo que antes. Son similares, no son lo mismo, se trabajan diferente. Perfecto. Entonces, mucha gente le pasa que tiene mucha fuerza con la suficiente como para hacer un muscle, pero no tiene la velocidad. Bien. Segundo eso. Y tercero, enfocate en la técnica. Aprende a hacer el cambio de muñeca, aprende a hacer una transición con variantes, puede ser con una banda elástica, con un salto a muscle up, ejercicios que te permitan entender el movimiento. El muscle es 50% potencia, 50% técnica. Si enganchás la técnica antes de sacar la potencia, ya tenés la mitad del camino recorrido. Y es más, cuando le enganches la potencia te vas a sacar no 1, 3 al tirón. Pero lo más importante es esto. Dale énfasis a la dominada. Si no tienes 4 o 5 dominadas, no vas a hacer muscle up, posiblemente. Pero si ya tienes una buena base de dominadas, dale bola específica al muscle up. Y es un ejercicio muy técnico, así que lo puedes trabajar 2 o 3 veces a la semana con pocas series por día, 2, 3, 4 series, para interiorizarlo más rápido. Excelente, amigo. Impecable. Y ahora, una pregunta para el que nos está viendo. No tienen nada en su casa. ¿Qué sería lo mínimo para que puedan empezar a meterse en el streetlifting, sumarse a la comunidad? ¿En dónde pueden arrancar? Mirá, si no querés gastar nada de plata y no te podés ir a un gimnasio, lo ideal es irte a un gimnasio, obviamente. Si no te podés ir a un gimnasio, que está muy corto de guita, unas anillas, cinturón de lastre y 2 discos de cada uno, 2 de 5 y 2 de 10. Ya con eso puedes empezar. Bien. Con las anillas puedes hacer los fondos, puedes hacer las dominadas, puedes hacer variantes para piernas, puedes hacer muchos ejercicios, las colgas del techo, de un barral, de una escalera, de donde puedas o de la plaza mismo. Después, cinturón de lastre, te recomendaría comprar, pero si estás como de corto de plata, tranquilamente podés usar correas de cinturones, cinta, algo que sea medianamente ancho para que te agarre cómodo y que no sea finito. Una cadena sola, no te la recomiendo, se puede, todos empezamos así, no está tan bueno. Y bueno, el peso, que es lo que es el chiste del deporte, agregarle peso. Pero con esas cosas ya podrías empezar. Después lo ideal es que de a poco te vayas armando unas paralelas, unas barras, un rack si tenés ganas de competir para hacer piernas. Pero si tenés una inversión muy baja y querés empezar, unas anillas, un poco de peso y ganas. Excelente. Y es una comunidad que viene tomando más y más exponencia, pero todavía somos poquitos en Argentina. Es una comunidad chica. Sí. ¿Qué opinás sobre la comunidad? ¿Cómo te recibieron a vos? Yo entré hace muy poquito y la verdad que el ambiente es divino, mi experiencia. Vos que conoces un poquito más, ¿qué opinás? Yo estoy desde hace bastante, yo estoy más o menos desde la segunda camada de streetlifters que estuve en el país. La primera, cuando llegué, ya había muchos que se estaban retirando. Muchos de ellos siguen compitiendo hoy en día, siguen organizando, siguen en el ambiente. La verdad que es algo que no te lo puedo describir, anda a una competencia y lo vas a vivir. Es increíble la hermandad que se siente, nos conocemos con todos. Si vas a una competencia y te pones a hablar con uno, te pones a hablar con todos, salís con muchos amigos. Yo por eso siempre digo, si una persona tenés miedo de competir o considerás que no tenés el nivel, anda y mira una competencia. Anda, habla, conocé gente, conocé el ambiente, conocé las reglas, viví la competencia aunque sea desde otro lado. Porque ahí realmente vas a ver lo que es el streetlifting y la comunidad. Y es algo que no pasa solamente acá. Yo hace poquito me tuve que ir a Chile por una competencia y es algo que se vive bastante en general. La comunidad de streetlifting es una comunidad muy linda. Así que es una de las cosas que más destaco del deporte y que más se disfrutan en competencia. Así que si querés vivirla, anda, aunque sea como espectador, a una competencia y vivilo por tu cuenta y ahí vas a ver que te van a ganar de competir. Sí. La energía del ambiente es tremenda, la gente
se nota que son compañeros, que son hermanos y que son buenos competidores. Una anécdota personal es que un atleta que entrena acá, que se llama Nahuel, me prestó unas coderas, ni me conocía, me prestó unas coderas, me coacheó, me incentivó y todos los atletas que estaban ahí también lo mismo. La mejor para conmigo y la mejor para con todos. Entonces, muchísimas gracias a esta comunidad tan hermosa. Y una última pregunta, así también la gente se lleva algo preventivo. Si tengo alguna lesión o algo que tenga que tener cuidado, capaz mucha gente se lesiona el hombro o el codo o las rodillas en el streetlifting. ¿Qué sería la lesión más común y cómo la prevengo o cómo tengo cuidado de que no me pase a mí? Principalmente dos, pectoral y antebrazo. Pectoral y Son las dos más comunes, las que yo más veo. Ahora estamos tratando a varios de los chicos que entraban hace poquito en mi equipo. La principal de los codos o de los antebrazos es la epicondilitis. Bien. Codo de tenista para los amigos, tendinitis en los extensores de la muñeca que se insertan acá. Esto es muy común porque en las dominadas y en los fondos cargamos bastante esta musculatura y esta zona tendinosa y no se la entrena. ¿Cómo la entrenamos? Curso de bíceps prono, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana en las entradas en calor, 2 series a 10 repeticiones con una carga moderadamente baja. Bien. Te va a ir preparando la zona para cuando lleguen los periodos realmente intensos. Lo segundo es en el pectoral, que puede ser bien sea en la inserción del pectoral del húmero o en el esternón. Bien. Lo más común acá es lo que decía antes, la técnica de los fondos muchas veces se hace mal. El fondo de streetlifting busca una protracción, una depresión, un crunch abdominal para que el ángulo del hombro no sea tan agresivo. Mucha gente no sabe hacer esto, termina bajando muy vertical, estira mucho el músculo y lo exige mucho. Y eso termina muchas veces en molestias tendinosas. Que la molestia tendinosa es de las más molestas que puedes tener, para que la redundancia, porque tarda más en recuperarse. Para hacer esto, para evitar esto, trabajo de pectoral, en los periodos pesados no te pases de volumen de fondos y hace una buena técnica desde el día 1. ¿No sabes cómo se ve una buena técnica? Mirá a los atletas referentes y fíjate cómo hacen los ejercicios. Como ya saben, en el canal de Tommy tienen muchísima información, una banda de videos informativos, de planificación, educativos, todo lo que necesitan saber de streetlifting se lo vamos a estar dejando tanto en su Instagram como en su canal de YouTube, que sube una banda de contenido y acá siempre van a poder echar algo de información con un poquito de entretenimiento. Entonces acá les estamos a estar dejando los Instagram y los canales de YouTube para que puedan ir y empaparse de más información y sumarse a la comunidad de streetlifting. Que como siempre digo, los veo en futuros torneos.